el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, quien gentilmente nos acompaña en esta oportunidad. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Maritza? Muchas gracias por la invitación. Ministro, ¿cómo vamos en cuanto a recuperación? Ya falta menos de 2 semanas para cerrar este año. En septiembre, recuerdo que la Organización Mundial del Turismo refería que había prácticamente el 85% de países en Latinoamérica se habían recuperado y Perú lamentablemente no estaba en la lista, ¿no? ¿Cómo vamos en todo caso? Ya han pasado algunos meses desde esa noticia. Sí, hay una recuperación, sí. Evidentemente, si tomamos como referencia el 2019, todavía tenemos que seguir remando, pero lo primero es tener en claro cómo se estructura el turismo en el Perú. Y hay un 45% de ese turismo que viene del exterior. Principalmente viene de Chile, de Estados Unidos, de Colombia, Ecuador, España. Ese turismo receptivo llegó el año pasado a 2 millones de visitantes. Este año vamos a cerrar probablemente con un poquito más de 2.5 millones. O sea, hay una mejora con respecto al 2022, pero si miramos el 2019, que fue el año pico, habíamos llegado a 4.4, o sea, todavía falta por avanzar ahí, ¿no? Y con respecto al turismo interno, que representa el 55%, todas estas campañas que se montaron en alianza con operadores turísticos en todo el país y las campañas focalizadas en distintas regiones han dado frutos, porque el año pasado se llegó a 27 millones de viajes. En el caso del turismo interno se mide por número de viajes, y este año estamos superando los 37 millones. Nuevamente, la comparación con el 2019 nos llevaría a pensar en esos 48 millones de ese momento. Es decir, claramente en un escenario donde la economía no va a crecer, es uno de los sectores que está mostrando una resiliencia notable, con una recuperación importante. Siempre con el reto claro, y por eso te muestro las cifras contra el 2022, pero también contra el 2019, ¿no? Ahora, para este 2024, ¿se podría recuperar a nivel prepandemia o todavía tenemos un largo camino? Sí, a ver, buen punto. Yo creo que con respecto al turismo interno nos vamos a acercar a esa cifra, pero en el caso del turismo receptivo, a pesar de que estamos armando una campaña muy agresiva, incluso van a haber sorpresas pronto con la campaña Perú Wow, que va a llamar muchísimo la atención y está focalizado en algunos de los países emisores principales. Ahí va a tardar un poco más. O sea, si estamos hablando de 2.5, el próximo año estaríamos aspirando a llegar a unos 3.3, 3.4 millones de visitantes, lo que nuevamente significa un crecimiento, pero seguimos todavía con rezago con respecto al 2019, ¿no? Igual estoy planteando las proyecciones conservadoras, pero contemplando una campaña potente. Y no solamente me refiero a las campañas en términos de promoción pura, sino al desarrollo de destinos turísticos que estamos trabajando acá. Estamos trabajando nuevos segmentos de mercado con mucha potencia, nómadas digitales, turismo de reuniones, turismo de filmaciones, el turismo de lujo, los cruceros, turismo de playas, y está comenzando a cobrar particular interés. Mira cómo dentro de este espectrum el concepto de naturaleza y sostenibilidad prevalece como una tendencia principal, y mira cómo recientemente, y lo compartimos acá en un programa con ustedes, la Organización Mundial del Turismo reconoció 5 destinos peruanos como pueblos de los más atractivos del mundo. Ahora, de todos estos sectores, ¿no? Sí. Turismo de eventos, como usted refiere, sí. ¿Cuál de ellos va a tener mayor potencial para este 2024? A ver, son varios, y yo te diría que los que hemos mencionado tienen ese respaldo que corresponde a la tendencia, si Perú tiene una capacidad de oferta importante. Es decir, turismo de reuniones sin duda va a ser uno que va a comenzar a llamar más fuertemente la atención, porque viene el foro APEC, que es un foro de una cobertura increíblemente potente, y Perú por tercera vez es sede. Recibimos a los presidentes de las naciones más poderosas, y no está concentrado en una fecha específica. Obviamente lo central está hacia noviembre, pero hay actividades durante todo el año. O sea, el próximo año vamos a estar en modo APEC con un montón de actividades relacionadas con temas de mujer, con temas de inclusión, con temas de crecimiento económico, con temas de inversiones, con temas de turismo. O sea, hay mucho evento a lo largo del año, y vamos a tener una convocatoria mundial muy importante. Los reflectores van a estar acá. En ese caso que estamos hablando del turismo de reuniones, actualmente eso pesa más o menos 7% del turismo en el Perú. Y hay países como Colombia, por citar un país vecino, ellos, en el caso de ellos, representa más o menos el 20%. Pero no es solamente el tema PEC, que es un evento muy potente, como acabo de decir, sino que el siguiente año, el 2025, somos sede del Foro Mundial de Turismo,
y el siguiente año, el 2026, el Foro Mundial de Minería. Y estoy hablando de mega eventos que vienen acompañados con otras actividades y otros eventos también, pero estoy mencionando los icónicos que van a estar durante los 3 años siguientes teniendo como sede el Perú, ¿no? Claro, ahora en el caso de los mega eventos, por ejemplo, ¿qué se nos viene para el Perú o qué se está planeando ya desde el lado del MINCETUR? Son varias cosas. En el caso de este mega evento, por ejemplo, de APEC, son actividades que se van a hacer en 5 regiones en el país y son en cada uno de los casos, cada uno per se es un evento tremendamente importante y con convocatoria de autoridades que supone el manejo muy cercano al Ministerio del Interior para tener la seguridad absolutamente garantizada. Seguramente los días centrales van a ser feriados y tal, ¿no? No laborables para facilitar ese tránsito también y para promover el turismo, ¿no? Pero digamos, uno de los temas que tenemos aún pendiente y que lo venimos conversando con el Ministerio de Vivienda y tenemos la anuencia del Primerato y de la Presidenta es que el centro de convenciones que tenemos en San Borja pase a ser administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿no? Entonces, la disposición de vivienda que hoy día lo maneja es absolutamente abierta y al final es un tema en favor del país, digamos, solamente que somos la institución responsable de promover el turismo y las inversiones y por lo tanto la idea es sacarle el jugo a una locación de ese tipo para eventos grandes, ¿no? Claro, ahora para el 2024 también, bueno, estamos cerrando ya el 2023, los conflictos sociales han sido uno de los problemas que ha golpeado el turismo, aparte pues del dengue, el Guillain-Barré y de demás alertas, ¿no? Sí. Para el 2024, ¿qué es lo que amenaza a este sector? Bueno, arrancamos todavía con el tema del Niño, eso siempre tiene un impacto en la parte de comercio exterior, pero también en la parte de turismo. Afortunadamente pareciera que se pronuncia finalmente un Niño moderado y eso hace augurar números interesantes hacia adelante. Entonces, sí, es una amenaza que existe. Consideramos que después de un año bastante complicado para el mundo, para América Latina y para Perú, que ha sido el 2023, el año siguiente se presenta como bueno en términos relativos. Y te lo digo así, bueno en términos relativos porque Perú debería estarse acercando a un crecimiento de 3%, que sería uno de los más altos en América Latina, pero vuelvo a mencionar el término relativo. En términos comparativos estaríamos bien, pero no es suficiente. O sea, en el Perú necesitamos acercarnos a un crecimiento del 4% para arriba y lo hemos logrado. Claro. Ahora, actualmente hay alertas de parte de otros países hacia el Perú. Por ejemplo, ayer el ministro de Salud confirmaba el incremento de casos de la COVID-19, por ejemplo, ¿no? Él ha referido que no es una preocupación para el sistema de salud. Sin embargo, ¿se está quizás ya generando la alerta a nivel internacional? No, afortunadamente no. Se entiende que es algo muchísimo más controlado de lo que fue durante la pandemia 2020, donde la gente moría, digamos, no había capacidad en términos de infraestructura de salud para atender a los pacientes y había muchos casos de gente que simplemente no tenía la atención y moría. Ese no es el caso, está pasando como una gripe, ¿no? Digamos una variante de gripe y encuentra a la mayoría de peruanos vacunados, incluso hasta con la última vacuna, la ambivalente, que nos permite estar protegidos. Entonces se está tomando las precauciones, el sistema de salud está haciendo todo el trabajo correspondiente a nivel nacional para que eso sea controlado. Obviamente hay que estar alertas, no se subestima nada, no se subestima el niño, no se subestiman enfermedades, no se subestiman conflictos sociales, pero estamos mucho más alertas. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Salud está trabajando sobre eso, ¿no? Pero en todo caso no hay warnings de parte de los otros países. No ha habido una preocupación mayor, afortunadamente. Igual como te digo, siempre estamos alertas porque esas cosas aparecen de pronto y sobre todo cuando están centradas en aquellos países que son los principales emisores, que eran los que te mencionaba, Chile, Estados Unidos, España, Colombia, Ecuador, Brasil. La preocupación mayor porque de ahí vienen la mayor parte de turistas hacia el Perú. Entonces confiamos en que, considerando todas las variables, va a ser un escenario de crecimiento para el Perú y el turismo va a ser uno de los sectores que, como ha pasado en este año tan difícil, va a crecer, ¿no? Ahora, en el caso de Machu Picchu, por ejemplo, ministro, ¿cómo va avanzando este tema de la ampliación de los boletos? ¿Ya se tienen noticias y fechas sobre todo?
Sí, es más, salió un comunicado del Ministerio de Cultura, creo que tomó una decisión acertada, que era producto de un diálogo en el marco de la UGM, la Unidad de Gestión de Machu Picchu, donde está el alcalde de Machu Picchu, está el gobernador regional de Cusco, está la ministra de Ambiente, está la ministra de Cultura y estamos nosotros como MINCETUR. Y se planteó la decisión, lo planteó la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, que fue una decisión absolutamente acertada de entrar a la venta virtual de los boletos. Se había puesto como fecha el día de hoy. Han habido una serie de inquietudes de los operadores y se están dando unos días, no te puedo decir cuántos, van a ser pocos definitivamente, para que pueda ya al 100% anunciarse la venta virtual de los boletos. De hecho, eso va a ayudar primero a ordenar el flujo, porque cualquier turista que viene de cualquier parte del mundo quiere tener la certeza que va a poder visitar Machu Picchu. Si viene acá, es como que te vayas a la India. Desde que compras el pasaje acá tienes tu acceso para entrar al Taj Mahal. No creo que vayas a ver si consigues la entrada o no. Entonces, eso es fundamental y ordena el tema, y creo que Machu Picchu, Cusco y el país se va a ver favorecido. Obviamente, y eso se ha anunciado siempre, y la propia ministra de Cultura, la viceministra de Turismo con nosotros también, lo han anunciado de tal manera que va a ser una plataforma transparente y auditable. O sea, acá no estamos amarrándonos con ninguna empresa ni cosa por el estilo. Es simplemente facilitar el acceso a cualquier turista para tener su boleto comprado de manera anticipada. Y sobre todo ingresos y reactivación. Ahora, ministro, volviendo un poco al tema de la PEC, ¿no? Usted refería que ya son 5 regiones las que se preparan para albergar a todos los visitantes que van a llegar por este foro. ¿Cuáles estamos ya preparados a nivel de oferta hotelera, por ejemplo? ¿Y se calcula cuánto en ingresos representaría el APEC para el Perú? Sí, a ver, no hemos hecho una estimación clara aún. Esa misma pregunta me la podrás hacer en una semana y seguramente te tendré la respuesta, porque estamos trabajando con equipos y no queremos soltar cifras anticipadas, pero sí se está trabajando en infraestructura hotelera y considerando planes B y planes C, ¿no? O sea, afortunadamente a lo largo de estos últimos años ha habido inversiones en el tema de ampliación hotelera y tenemos algunas alternativas. En Urubamba, en Cusco, donde hemos tenido el CADE, por ejemplo, hemos tenido una locación bastante interesante y bastante atractiva, y estamos contemplando 2 adicionales para siempre tener opciones y además, eventualmente, para tener eventos de manera simultánea, ¿no? Y las regiones se han elegido considerando, entre otras cosas, sus condiciones para albergar una población así de grande, ¿no? Las coordinaciones con el Ministerio del Interior también son para que todo eso venga acompañado de seguridad. O sea, ¿se podría desplegar incluso más policías durante ese tiempo en las 5 regiones? Por supuesto. Créeme que va a haber seguridad tal como lo vemos cuando se desarrolla el foro en otros países. Yo he estado en el foro en Estados Unidos, en APEC, he estado en Corea y también he estado acá en 2016 y en 2008. Y yo te diría que nosotros mismos hemos puesto la valla alta porque se hicieron súper eventos. Ahora, con los gremios, ¿ya se ha coordinado también para que vayan entregando la información al MINCETUR? Entiendo que sí, por lo que usted me está mencionando. Sí, recuerda, la Secretaría General y la Organización General la tiene Cancillería, ¿no? Relaciones Exteriores, pero nosotros vemos algunos componentes relacionados con lo que es nuestra área de competencia, ¿no? Que es comercio, turismo, inversiones. Y sí, nosotros tenemos permanente coordinación con los gremios. Ahora vengo de una reunión con los gremios de exportaciones, que revisamos el tema del Plan Estratégico Exportador, y en ese ejercicio se tocan temas importantes como este. Hemos tenido con turismo y lo tenemos la próxima semana. Hay permanente coordinación. Una característica del sector es buscar siempre la coordinación cercana con los empresarios para tratar de atender las inquietudes que tienes. Obviamente hay algunas cosas, como la que mencionaba, en Machu Picchu, que generan inquietudes particulares en algunos sectores, pero estamos siempre en reuniones de trabajo con ellos para buscar soluciones conjuntas, ¿no? Ahora, de planes al mediano y a corto plazo incluso, ¿no, ministro? ¿Qué se prepara ya en el MINCETUR? Desde el lado de las producciones fílmicas, habíamos visto ya Transformers, Paddington, ¿no? Con presencia, aunque pequeña todavía, pero todavía presente ahí. ¿Cómo van avanzando también este tema de la modificación en cuanto a los tributos? Y si es que se está planteando realizar otro tipo de eventos, como por ejemplo eventos de belleza, ¿qué es lo que se tiene? Sí, en realidad se contemplan varias cosas. Uno son las filmaciones a nivel de películas, como las que tú bien señalabas. Lo otro son series, como hubo La Reina del Sur, se filmó acá varios capítulos y también fue un elemento súper importante. Y también eventos, y ahí conjugas el turismo de filmaciones con el turismo de reuniones que mencionabas al principio, en el sentido que
Por ejemplo, un Miss Universo que tú veías en El Salvador, donde el propio presidente Bukele inteligentemente utilizó el evento para poner todos los reflectores en el país y mostrar la solidaridad del país, el crecimiento, el cómo habían combatido la delincuencia, etcétera, etcétera. Yo creo que esos eventos que a veces uno los puede ver desde algún ángulo como medio superfluos y tal, si se manejan inteligentemente, puede ser atraer reflectores de todas partes del mundo y utilizarlo como espacios para promover turismo, pero también comercio y también inversión. ¿Y cuántas productoras actualmente están viendo a Perú como escenario? Yo he tenido contacto por lo menos con 5, ¿no? Y estoy seguro que más. Si le preguntas al equipo de PROMPERÚ, que está permanentemente a través de las 30 oficinas comerciales que se llaman las OSEX, seguramente son mucho más. Para películas y series. Para películas y series. Y de hecho, por la trayectoria que ha tenido Perú, aún sin tener esas ventajas tributarias, Perú tiene muchos atractivos, digamos. Uno es la propia locación, o sea, un Machu Picchu, un Urubamba, termina siendo un elemento absolutamente atractivo. Por mencionar unos ejemplos, la selva peruana también y tal. Y ahorita estas productoras, ¿a nivel de qué están, no? ¿O solo han venido a pedir información o qué exactamente? Básicamente hay preguntas en relación a todo lo que acompaña una filmación. Por ejemplo, conectividad, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, lo que tú preguntaste, riesgo de emergencias. Todo eso quiere tenerlo claro. O sea, conectividad es fundamental. O sea, no puedes filmar una película en sitios lindos, pero que se te va la electricidad o cosas por el estilo. Y eso lamentablemente descarta algunas plazas en el Perú y por lo tanto eso hace que nuestro sector siempre se vea como articulado con transportes y comunicaciones, con vivienda, con los demás sectores, con producción. Y eso es lo que hacemos. Cuando te hablo de mesas de trabajo y articulación con los privados, lo hacemos en mesas ejecutivas donde están los otros sectores. Estamos UNAT y tal, ¿no? Ahora, ministro, de otro lado, eventos de belleza, como lo hizo, por ejemplo, El Salvador, que se convirtió en sede del Miss Universo, ¿Perú podría o buscaría, tentaría también? Sí, es más, nos han tocado la puerta. O sea, Perú es atractivo y nosotros a través de las oficinas comerciales también buscamos ese tipo de espacios. Tenemos esta semana. Sí. A través, o cuál sería el camino, ¿no? O si es que ya lo emprendieron ustedes. Sí, la ruta, primero obviamente hay que mirar si la idea es aceptada. Ya esto involucra mucho más sectores, no solamente es un evento promocional a nivel de un MINCETUR, un PROMPERÚ, sino que involucraría aprobaciones del propio gabinete con la presidenta y con el premier, ¿no? Pero eso obviamente sigue los procesos, se discute y si eso se considera viable y alineado con las políticas que yo consideraría que sí desde nuestro sector, obviamente hay que valorizarlo, hay que ver cuánto significa en términos de presupuesto, de dónde saldrían esos recursos y lo que nosotros, bueno, lo que se llama un ROI, lo que nosotros siempre calculamos que es el retorno de una inversión de ese tipo. O sea, no solamente es hacerlo para que un par de días estemos en los reflectores en el mundo, sino cómo rentabilizamos eso en mayor flujo de turistas, en oportunidades de comercio, inversión y hacer eventos que permitan que eso funcione. Todo lo que hacemos en MINCETUR se lleva métrica para tener ese tipo de impacto, ¿no? Así es, ministro, aprovechando también su presencia y quería hacerle consultas también en cuanto a coyuntura, porque ayer la presidenta dio su balance de gestión e indicó que se ha conseguido estabilidad democrática, ¿no? ¿Se ha logrado realmente esto? ¿Se puede garantizar ante la población? Mira, sí, yo te digo, sobre todo, por ejemplo, un termómetro de esa afirmación de la presidenta lo tienes cuando tienes contacto en el exterior con gente que está mirando Perú con la idea de inversión. Y lo hemos tenido en varias oportunidades en los últimos 7 meses en distintas plazas. Vamos haciendo presentaciones, algunas con la propia presidenta también. Y las preguntas para hablar de esa estabilidad en el Perú se centran en estabilidad macroeconómica y en cuyo caso no miran el 2023, que es un año duro para todo el planeta, sino miran el comportamiento a lo largo del tiempo y miran, en el caso de Perú, 25 años donde tenemos los mejores indicadores de América Latina o entre los mejores indicadores. La inflación lo más baja o una de las dos más bajas de toda la región, déficit fiscal bajo, tal. Y lo otro es estabilidad, seguridad jurídica, que también está garantizado y lo miras en los LCs, hay un componente de inversión. Entonces, eso te da una imagen hacia afuera de estabilidad que permite que el flujo de inversión... Sin embargo, el BCR incluso indica que todavía estamos en terreno pesimista de aquí a 3 a 6 meses y probablemente las circunstancias no cambien a 12 meses. Entonces, no concuerda mucho. No, sí, depende a qué te refieres. Si dices BCR en términos de política monetaria, en términos de crecimiento de la economía, efectivamente, o sea, si vamos a cerrar el año complicado, se está hablando por lo menos un trimestre para pasar a un azul y comenzar a crecer. Pero por eso te hablaba de una proyección al cierre del año acercarnos a un 3%.
Entonces, si te refieres a esa postura del BCR referida al crecimiento económico, esa es la proyección. Es decir, el propio BCR lo comparte. Es decir, bueno, indican que los inversionistas no quieren invertir. A ver, hay varios termómetros de la confianza empresarial. Y disculpe, uno de los obstáculos incluso es la inestabilidad política. De hecho, es el primer obstáculo. Sí, sin duda. Yo te digo, a ver, cuando hemos estado en Madrid, por ejemplo, hemos tenido auditorio unas 38 empresas mediano grandes, tirando más para grandes que para medianas. En el caso de Inglaterra fueron alrededor de unas 50. En el caso de San Francisco ha sido un grupo parecido, que estuvo la presidenta también. En todos los casos, cuando yo te digo, no es una percepción ni mi camiseta Perú, sino la percepción de los afuera. O sea, es más clara y favorable que la percepción de los adentro. Es decir, sus preguntas iban sobre estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica y terminaban tranquilos con respecto a lo que veían en números oficiales, no de fuentes peruanas. Y sí la preocupación tuya, porque luego decían, es increíble cómo un país que está con esos indicadores ha tenido 6 presidentes en 6 años y tenga tanta inestabilidad. Obviamente es un tema del que tenemos que trabajar fuertemente porque cuando uno habla de inversión, incluso no solamente estás hablando de la inversión grande, sino inversión pequeña también. Ministro, esta mirada que usted se refiere, ¿se ve afectada con estas mociones de censura que se están realizando de parte del legislativo? Perdón, interpelación. Uno de ellos del Congreso hacia el ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo lo han tomado al interno? A ver, de hecho, cuando tú miras estos indicadores, por ejemplo, de riesgo país, que lo trabajan 3 certificadoras grandes, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, estos equipos de estas empresas están con los reflectores permanentemente en el Perú y esas noticias las siguen al milímetro. A veces tienen noticias antes que nosotros de cosas que pasan aquí en el Perú. Entonces, y todavía estamos en un terreno saludable. No hemos perdido grado de inversión, no creo que lo perdamos. Soy absolutamente optimista, con fundamento en que eso va a ir para bien. Entonces, obviamente son variables que no son las mejores. O sea, si tú escuchas ruido político, noticias que alertan al de afuera, obviamente van a solicitar mayor información antes de tomar decisiones. Y parte de lo que nos compete es transmitir información y nosotros no transmitimos simplemente el mensaje vengan al Perú, visite, invierte, sino estas son las reglas del juego para la inversión, estos son los números de la evolución de la economía, para darle la tranquilidad, que es lo primero que preguntan, como te vuelvo a repetir, los inversionistas de afuera. Por supuesto que hay una preocupación sobre noticias de ese tipo, pero lo que ven es cómo se ha comportado la economía a lo largo, no de un año, no de 2, 20, 25. Y, por ejemplo, tú le dices a un inglés, ven a invertir acá, lo primero que le mostramos en la presentación es, estas son las 40 y tantas empresas inglesas que ya están acá en el Perú. O sea, les puedes preguntar a ellos qué tal le va el Perú, ¿no? Le va en el Perú, ¿no? Entonces, por ahí tenemos señales positivas, a pesar de que obviamente esas noticias enturbian un poco lo que estamos tratando de trabajar para promover inversión, ¿no? Definitivamente, ministro, le agradecemos mucho por haber estado acá. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matta.